7:38, André Benavides, abogado constitucionalista, está en nuestros estudios. Vamos a hablar sobre este tema de ciertas dudas que existen sobre la entrada en vigencia de la ley tributaria. Hay algunos analistas, y esto he podido leerlo en las redes sociales, básicamente, que dudan que puede entrar en vigencia o publicarse en el registro oficial precisamente por estas dudas, ¿no?, en cuanto a las observaciones que hizo el Ejecutivo y lo que aprobó la Asamblea Nacional. Compartimos esta entrevista con Yesenia Espinel. Adelante. André, buenos días, gracias por estar en nuestros estudios. La mayoría de la Asamblea Nacional aprobó el 9 de diciembre pasado la Ley de Simplicidad Tributaria con 83 votos. Se allanó a 11 de las 13 objeciones del Ejecutivo. En la una prácticamente no se ha pronunciado, ni se allanó, ni se ratificó, como es el caso de los dividendos. Y hay algunas dudas que se siembran respecto a cómo esta ley va a poder entrar en vigencia si no se observaron todos estos objeciones del Ejecutivo, por ejemplo. ¿Puede explicarnos cuál es el riesgo de que esto no se haya tratado? Buenos días, estimado Washington, estimada Yesenia, muchas gracias por la invitación. Un cordial saludo para todos los radioescuchas de Pichincha Universal. Bueno, la Asamblea Nacional aprobó en segundo y definitivo debate el proyecto de ley orgánica de simplificación y progresividad tributaria. ¿Qué es lo que corresponde según el procedimiento previsto en la Constitución y la ley? Que una vez que se haya aprobado el proyecto de ley en segundo debate, se ha remitido al Ejecutivo para el correspondiente veto. El Ejecutivo tiene tres opciones: hacer un veto parcial, un veto total o un veto por inconstitucionalidad. En este caso, el Ejecutivo hizo un veto parcial, el cual está compuesto por 13 objeciones parciales. ¿Cuál es el siguiente paso? La Asamblea Nacional tiene que conocer ese veto dentro del plazo de 30 días. ¿Cuándo presentó el Ejecutivo este veto? Fue el 14 de diciembre, ¿ya? Es decir, que la Asamblea Nacional tendría hasta el 13 de enero para conocer este veto. ¿Cuál es la complicación que actualmente está sufriendo esta ley? A ver, la Asamblea Nacional el 17 de diciembre conoció las 13 objeciones que hizo el Ejecutivo. Respecto de 11 se allanó, una se ratificó y una quiso ratificarse, pero no le alcanzaron los votos. Hay que tomar en cuenta, y para que la ciudadanía entienda, que en el procedimiento parlamentario se necesita mayoría simple para allanarse a los vetos del Ejecutivo. Es decir, yo le doy la razón al Ejecutivo y por lo tanto me parece que es un texto mejor redactado, que cumple con la técnica jurídica y por lo tanto debería estar en la ley. La ratificación, en cambio, necesita una mayoría calificada, que es de 91 votos de los miembros de la Asamblea Nacional. En el caso del envío de paquetería por parte de migrantes, se ratificó el texto, pero se quedó suelta la disposición general quinta, que tiene que ver con la vigencia de ciertos tributos que tienen relación con las microempresas, el régimen único impositivo de las microempresas. Entonces, cuando la Asamblea Nacional aprobó este proyecto de ley, indicó en la disposición general quinta que las normas tributarias que regulan el régimen impositivo para las microempresas serán aplicables a partir de la publicación de esta ley en el registro oficial. Eso aprobó la Asamblea Nacional en segundo debate. ¿Qué es lo que dice el Ejecutivo? Que está de acuerdo con ese texto, pero él quiere incluir la distribución de dividendos, ¿ya? Entonces, pero aquí tenemos la primera complicación. A ver, dicen que estas normas tributarias para las microempresas y para la distribución de dividendos serán a partir de la publicación de la ley en el registro oficial. La primera complicación es que el Código Tributario, en su artículo 11, establece que las leyes tributarias regirán a partir del 1 de enero en el caso de leyes de impuestos que tengan determinación anual, como por ejemplo el impuesto a la renta. Todos los ciudadanos, todas las empresas declaran y liquidan su impuesto a la renta de manera anual. Y esto tiene lógica porque estamos en un año fiscal. Yo no podría declarar y liquidar mi impuesto a la renta suponiendo que va a ser del año 2020 con, qué sé yo, con el impuesto del 2018, con lo que yo he determinado de 2018. No, sino que todo tiene un sentido que es el ejercicio fiscal. Lo propio pasa con el impuesto a la salida de divisas, el impuesto a los consumos especiales, el IVA, que en cambio eso se declaran mensualmente, ¿ya? Entonces, claro, suponiendo que la ley entraba en vigencia, digamos, el 20 de diciembre, ¿cómo las empresas podían declarar sobre un año fiscal que no corresponde?
Sí. Entonces ahí tenemos una contradicción con el Código Tributario. Ahora, ¿cuáles son las preocupaciones y que ya varios analistas jurídicos hemos alertado a la Asamblea Nacional, al ministro de Economía y al Gobierno Nacional? Que la Asamblea Nacional no se pronunció el 17 de diciembre sobre una de estas objeciones, que es la que estoy manifestando en este momento. Porque lo que se intentó fue hacer la ratificación, pero no hubieron los 91 votos. Entonces, ¿qué es lo que correspondía dentro del procedimiento parlamentario? El allanamiento. ¿Y cuáles son las dificultades que ahora encontramos? Que el proyecto de ley tiene que ser tratado por la Asamblea Nacional, allanándose o ratificando en los textos, pero de manera integral, no lo puede hacer por partes. Entonces, si bien es cierto la Asamblea Nacional ya se pronunció sobre 12 objeciones, no lo hizo sobre una. Y sobre esta objeción, el tema es que no se puede mandar al registro oficial porque queda una. Entonces, claro, uno diría, bueno, si la Asamblea Nacional en esos 30 días no se pronuncia, pero entraría por el Ministerio de la Ley. Ajá, hasta paso ya no lo va a hacer. No hay previsto una sesión, no hay nada. Pero tiene tiempo hasta el 13 de enero. Pero ahí tenemos otra, la primera preocupación, que el Código Tributario nos dice, los impuestos de determinación anual corren a partir desde el 1 de enero de cada ejercicio fiscal. O sea, es decir, esta ley debería estar en vigencia para el 1 de enero. Exactamente. Es decir, que si la Asamblea Nacional, supongamos, se reúne el 6 de enero y aprueba esta ley, resuelve sobre esta objeción que quedó en el aire y remite al registro oficial, los impuestos, por ejemplo, las reformas que se hicieron al impuesto a la renta, al anticipo al impuesto a la renta, el régimen único para las actividades agropecuarias, el impuesto al banano, comenzarían a regir para el siguiente año, es decir, para el 2021. Ah, no para el 2020. No, pues. Entonces, tendría que ser antes del 1 de enero. Exactamente. Entonces, claro, todo el trabajo que se ha hecho, del esfuerzo desde el gobierno, desde la Asamblea Nacional, en realidad resultaría en vano porque finalmente el Estado necesitaba esa recaudación tributaria para cumplir con sus obligaciones con el Fondo Monetario Internacional y otras que tienen la deuda interna que tiene el Estado actualmente. Pero si ya la ley es publicada en registro oficial, suponiendo que sea el 15 de enero, comenzaría a regir a partir 2021. Del 1 de enero del 2021. Sin embargo, en el caso de los impuestos que son de determinación mensual, como el IVA, el IS, el impuesto a la salida de divisas, esos sí comenzarían a regir. Igual que el tema de los becarios, de las emisiones. Entonces, dentro de este proyecto de ley son varias reformas, unas de carácter tributario, otras se han hecho algunas remisiones, como el tema de los créditos a los estudiantes becarios. En ese caso no habría complicación, porque no es un tema como tal de naturaleza impositiva, tributaria, pero sí genera las alertas y las alarmas de que eventualmente este proyecto de ley no pueda ser publicado en registro oficial antes del 31 de enero y eso sí complicaría al Estado central, al Servicio de Rentas Internas, a la recaudación de estos tributos. Pero ¿cuál sería entonces la alternativa? Porque la Asamblea está en vacancia, pero podría convocarse extraordinariamente y aprobar esta que queda pendiente, esta objeción que quedó pendiente. Claro, entonces... Claro. Ahorita, bueno, estamos ahorita 24 de diciembre, vísperas de Navidad. Y claro, tendría prácticamente una semana. En el 30. Prácticamente una semana para que resuelva sobre esta objeción que quedó en el aire. Exacto. Porque no puede operar el Ministerio de la Ley en esta disposición, porque la Constitución es clara en el artículo 138. Nos dice, la Asamblea Nacional tiene que allanarse o ratificarse de manera integral. La Asamblea Nacional no puede coger por partes, es decir, este artículo sí me gusta, este no me gusta, entonces este sí me allano, este me ratifico y este lo dejo en el aire para que entre por el Ministerio de la Ley. Las cuestiones no funcionan así. Si la Asamblea Nacional finalmente decide publicar el proyecto de ley con las 12 objeciones acogidas, ¿se puede demandar una inconstitucionalidad? Eso podría generar una inconstitucionalidad por la forma, porque no se ha respetado el procedimiento parlamentario que está Pero el registro oficial está en manos del Ejecutivo. La Asamblea envió al Ejecutivo para su publicación en el registro oficial. No, o va directamente al registro oficial. Cuando ya la Asamblea Nacional se allana y ratifica respecto del veto, una vez que conoce eso, manda al registro oficial. ¿Qué es lo que pasa si es que la Asamblea Nacional no se hubiera pronunciado? El Ejecutivo dice, bueno, perfecto, han pasado los 30 días, no se ha pronunciado y por lo tanto yo como presidente de la República mando directamente al registro oficial. Entonces, entendería que dentro de las estrategias jurídicas y tratando de forzar un poco la Constitución y la ley, pensaría yo que lo que van a hacer es
enviar el proyecto, la ley con las 12 objeciones, y por el Ministerio de la Ley el Ejecutivo enviaría esa disposición punto, general. Porque no se pronunció la Asamblea. Porque no se pronunció. Y se puede. Pero finalmente eso violenta el procedimiento de formación legislativa. O sea, en realidad eso podría ser considerado como una inconstitucionalidad por la forma. Entonces, claro, actualmente la Asamblea Nacional y el gobierno se encuentra en esta encrucijada jurídica para ver de qué manera se le da solución, porque si bien es cierto, los procedimientos en la Asamblea Nacional fueron muy expeditos respecto de este proyecto de ley. Entonces, fue tratado, imagínense que el proyecto de ley fue aprobado en segundo debate el 14 de diciembre, y ya para el 17 de diciembre el Ejecutivo ya envió el 14 de diciembre ya el Ejecutivo envió un veto, y el 17 la Asamblea ya lo estaba conociendo. Entonces, esos esfuerzos, tanto que hizo el Ejecutivo como la Asamblea Nacional, se pueden ver tropezados justamente porque queda esta disposición general quinta en un limbo, porque no se sabe qué hacer, y lo que correspondería es que efectivamente la Asamblea Nacional se convoque, se allane y inmediatamente envíe el texto al registro oficial. Ahora, ¿cualquier persona natural o jurídica puede presentar una demanda de inconstitucionalidad por la forma? Por supuesto. Cualquier persona está legitimada para presentar ante la Corte Constitucional una demanda por que se ha violentado, existen vicios formales en el procedimiento de tramitación de este proyecto de ley. ¿Qué le recomienda a usted? ¿O qué recomendarían los juristas? En estricto rigor, claro. Derecho, cumpliendo con lo que nos dice la Constitución, la Ley Orgánica de la Función Legislativa, es que debería convocarse el Pleno de la Asamblea Nacional para que conozca esta objeción y se allane, para que no se deje en el limbo esta disposición, y que en realidad está tropezando la efectiva vigencia y la ejecución de esta ley, que es importante para el país y para el gobierno nacional. Entonces, lo correspondiente sería que se convoque a la Asamblea Nacional, y de hecho, siendo el allanamiento, lo que se necesitaría es que haya el quórum reglamentario, 70 asambleístas y con mayoría simple. Con 36 votos se aprueba eso e inmediatamente se manda al registro oficial. Y con eso se corre en sano, se cumple con los convenios, los acuerdos que se tiene con el FMI, se cumple con el procedimiento previsto en la Constitución y la ley, y se evita cualquier tipo de demanda de inconstitucionalidad que puede sufrir la Asamblea Nacional en este caso. André, ¿qué pasa si es que este proceso que usted señala que es de lo idóneo, lo óptimo, no se da? Y mandan al registro oficial la ley tal como está. ¿Qué pasaría con el Servicio de Rentas Internas, por ejemplo? ¿No va a poder cobrar los impuestos que aquí establece? Por ejemplo, ¿qué es lo que pasa si es que finalmente, suponiendo que la Asamblea Nacional no se pronuncia sobre esta objeción y tal vez entra por el Ministerio de la Ley, pero a través del Ejecutivo? Lo que pasaría es que varias de las reformas que se han hecho a impuestos de determinación anual, como la eliminación del anticipo al impuesto a la renta, ya no comenzarían a regir a partir de el 2020, sino a partir del 2021. El Servicio de Rentas Internas no podría controlar esto durante este año. Exactamente, porque la ley no estaría como tal vigente. Entonces, el artículo 11 del Código Tributario es muy claro, indica en qué momento entran a regir en vigencia cada uno de los impuestos, de los regímenes impositivos, pero en este caso, al ser en los primeros días de enero, ya sea por la Asamblea Nacional o por el Ejecutivo, porque ha operado el Ministerio de la ley como tal no cumpliría su fin y podría inclusive verse afectado los cálculos que se han hecho, las estimaciones respecto de los ingresos que podría generar el país sobre esta ley económica. ¿Cómo llegamos a este punto? Se supone que son más de 100 legisladores y que ninguno se haya dado cuenta de este pequeño detalle que puede cambiar todo. Claro, hay que tomar en cuenta lo siguiente, que cuando se trataron las objeciones a este proyecto de ley fue a altas horas de la noche, la convocatoria fue a las 8:40 de la noche, la sesión estuvo acabándose casi a las 11:30 de la noche. Entonces votaron el primer paquete de allanamientos, el de ratificación, se propuso la ratificación de este texto, no hubieron los votos y se quedó ahí en el aire. Lo adecuado hubiera sido que alguno de los asambleístas mocione el allanamiento y ahorita yo creo que la ley ya estuviera publicada en el registro oficial. Ahora, de acuerdo a un texto que tengo acá, hay una incertidumbre también sobre el tema del impuesto al valor agregado para los servicios digitales importados. ¿Eso va a entrar en vigencia o no? Eso entraría, suponiendo que la Asamblea Nacional se pronuncia antes del 31 de diciembre,
es el 12%. Este impuesto al valor agregado a los servicios digitales entraría en vigencia en enero. Supongamos que la Asamblea Nacional no se pronuncia hasta el 31 de diciembre, si no lo hace en enero, comenzaría a regir este impuesto a los servicios digitales a partir de febrero, tomando en cuenta porque es mensual. porque son impuestos que son declarados mensualmente. Servicios digitales, hablamos de las plataformas, claro, Netflix, bueno, etcétera, ¿no? Para no hacer propaganda a nadie. Y ahí van a ser cobrado, digámoslo, a través de los ciudadanos, ¿no es cierto? Quien utilice este servicio con su tarjeta de crédito, pues tendrá que pagar el impuesto al valor agregado. No va a ser ni Uber, ni Cabify, ni Netflix el que la pague, exactamente, sino el usuario. ¿Pero qué le parece eso? A ver, en realidad eso permite de alguna manera crear cierta regulación para saber efectivamente cuántos son los usuarios, cuántas son las empresas que están operando en el país. Sin embargo, como sabemos, el impuesto al valor agregado es un impuesto regresivo, porque aquí no es cuestión de que afecta al más rico o al más pobre, no, sino que todos pagan por igual, independientemente del consumo o servicio que se está adquiriendo. Entonces yo creo que este tipo de impuestos finalmente afectarán al bolsillo de los ciudadanos, principalmente de la clase media, porque son quienes ocupan los servicios de por ejemplo, Cabify y el Uber, a través de las tarjetas de crédito, y eso de alguna manera podría afectar la capacidad económica que tienen los ciudadanos. Bueno, yo por el momento ahí satisfago las dudas. Sí. Ojalá convoque la asamblea, que sería la única alternativa, ¿no? Que se convoquen y podrían convocarse cualquier día, realmente. Exactamente. Así sea feriado. De acuerdo con la ley orgánica de la función legislativa, las convocatorias se las deben hacer con 48 horas de anticipación. Ajá. Entonces, es decir, tienen tiempo. Yo digo, no sé si valga la pena aquí destacar que es la asamblea, por cómo han actuado, tiene el nivel de calificación que tienen, un nivel 3. absolutamente bajo. ¿Usted cree que se justifica? Mira este tipo de cosas, por ejemplo. O sea, la gente la califica con niveles bajísimos y obedece este tipo de cosas, por ejemplo, que hacen las leyes al apuro. Y casi nos pasan esto del devengamiento, ¿se acuerdan? Casi nos pasan de manera subrepticia. Sí. Lamentablemente. ¿Cómo evalúa usted el accionar de la Asamblea Nacional? No por este punto específico, sino en general. Yo creo que la Asamblea Nacional en este punto, bueno, en mayo comienza un nuevo periodo legislativo con el presidente Litardo. Creo que se han expedido leyes importantes para el país. Por ejemplo, se eliminó el denominado impuesto verde, que en realidad pulverizaba la economía del ciudadano, porque el ciudadano no puede cambiar de vehículos anualmente. ¿Qué es lo que pasaba? Que tenía que pagar entre $2,000, $3,000, hasta $5,000 en un impuesto de un vehículo, que inclusive el impuesto era más caro que el avalúo del vehículo. Se han expedido leyes importantes, por ejemplo, las reformas al Código Orgánico Integral Penal, el Código Orgánico General de Procesos, y creo que esas normativas de alguna manera van a ayudar a que los operadores de justicia hagan su trabajo. Sin embargo, yo creo que sí hay algunas cuestiones que la Asamblea Nacional queda en deuda con la ciudadanía y con el país. Por ejemplo, la ciudadanía y el país demanda leyes laborales que garanticen oportunidades a los ciudadanos para entrar a una plaza de trabajo. La ciudadanía, yo creo que también demanda reformas en el ámbito a nivel judicial. Las reformas al Código Orgánico de la Función Judicial están suspendidas no desde este periodo, sino de la anterior presidenta. Entonces, son varias de las demandas que tiene la ciudadanía. ¿Cómo no omitir también las reformas que se están haciendo para temas agropecuarios? El agricultor, el campesino, el montubio, el indígena, se ve afectado, por ejemplo, con la ley de aguas, que tiene sanciones bastante fuertes. Usted, por ejemplo, puede ver que hay multas que van entre los $5,000 hasta los $50,000 por la aplicación de la ley de aguas. Entonces yo creo que se deben reformar estos temas, que son demandas ciudadanas, que van a ayudar a incentivar la economía y que van a ayudar a los ciudadanos a mejorar su calidad de vida. También están suspendidas las reformas a nivel de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. Entonces, son demandas que tienen los ciudadanos y que deben ser satisfechas por parte de la Asamblea Nacional. Muy bien, gracias, abogado, por habernos acompañado. Mucho gusto. André Benavides estuvo con nosotros y ha aclarado algunos aspectos que ciertamente valían la pena, incluso para información de la ciudadanía. Amigas y amigos, 7:58, la pausa, y luego estará con nosotros Mesías Tata Mues, presidente del FUTU.